Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Karina Barriga, parte del equipo de desarrollo global del fútbol en la FIFA. Con Karina conversamos sobre la investigación acerca de cómo los países invierten en el desarrollo del fútbol, el análisis de la estructura del fútbol base en diferentes continentes, cómo hacer al fútbol más accesible, hacia dónde va el futuro del rey de los deportes, su experiencia en el análisis de datos con el equipo de alto rendimiento de la FIFA y mucho más. Aquí comienza nuestro capítulo número 11. Perfecto, entonces nos encontramos aquí con Karina. En primer lugar, agradecerte muchísimo por aceptar nuestra invitación y partir preguntándote cómo estás. Sé que vives en Madrid, ya hablaremos de muchas cosas, pero preguntarte primero cómo estás y bienvenida a nuestro espacio. Hola Daniel, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Septiembre es un buen mes en Madrid, buen clima, buenas energías, toda la gente vuelve recargada después de sus vacaciones de verano, así que todo muy bien. ¿Y tú? Bien, igual, muchas gracias. Igual, ya baja la temperatura, me imagino. Sé que el verano estuvo fuerte por allá. Sí. Septiembre es un mes de muy buen clima generalmente. Baja un poco, pero también se mantiene el sol y las buenas temperaturas. Ahora esta semana tenemos un poco de calor durante el día, a veces casi 30 grados, pero se refresca mucho a la noche, así que no hay problema. Buenísimo, Karina. Me gustaría arrancar por lo más fresco, digamos así, por lo más reciente. Eh, Perteneces al equipo de la División de Desarrollo Mundial de Fútbol en la FIFA y parte de tus labores es investigar cómo los países invierten para el desarrollo en el fútbol. Sé que tiene un enfoque participativo y recreativo. Cuéntanos así, en líneas generales, podríamos decirlo, tus roles que cumples acá y cómo te ha ido. Sé que vas, creo que 2 años en este proyecto, sé que igual acabaría a finales del 2023. Un poco un balance general, ¿cómo te ha ido en este proyecto? Claro, muchas gracias. Bueno, sí, te cuento, el equipo con el que estoy ahora en FIFA dentro de esta división, Ujú. nos enfocamos en hacer análisis para entender mejor el desarrollo del fútbol. Hace ya 3 años, cuando yo empecé a vincularme en FIFA, hicimos un análisis muy parecido del fútbol de alto rendimiento, enfocado en la parte del fútbol élite, en las vías al fútbol profesional, y en conocer un poco más sobre cómo los países trabajan para que sus mejores talentos, sus selecciones juveniles, sus selecciones absolutas, alcancen el mayor rendimiento posible. Obviamente, el porcentaje de personas vinculadas al fútbol, concretamente jugadores que están Ujú. en el mundo del fútbol de élite, es mínimo, ¿no? Es Claro. menos del 1%. Así que al FIFA ser el ente encargado de la Federación Internacional del Deporte, sabemos muy bien que la mayoría de personas vinculadas al fútbol no están en ese Ujú. grupo selecto de jugadores de élite. Entonces, en la división se dieron cuenta que era necesario realizar un análisis para tener un mayor entendimiento de cómo están en este momento las estructuras del fútbol participativo, del fútbol no profesional, tanto en el área infantil, tú sabes, de niños de escuela, niños que juegan en su barrio, en Ujú. clubes, tanto como en el área ya juvenil y de adultos, ¿no? La gente que juega al fútbol por pasión, por salud, porque es recreativo, porque es Claro. divertido. ¿Dónde juegan, no? ¿Qué competiciones existen para ellos? ¿Tienen acceso a infraestructura en los diferentes países o tienen acceso a entrenadores con buenas bases teóricas, preparados, con licencia? Queríamos saber más sobre cómo se maneja este mundo del fútbol participativo. Claro que FIFA tiene ya algunos proyectos en los que trabaja para fomentar Ujú. el desarrollo del fútbol. Uno muy conocido es el proyecto FIFA Football for Schools, que se implementa en muchos países, pero también hay áreas en las que no se conoce y no se trabaja. Entonces, por eso surge este análisis, que empezamos a preparar el proyecto, como tú mencionas, en enero de 2022. Ujú.
A partir del verano ya se empezó con la captura de datos, invitar a las diferentes federaciones a que participen. Ahora estamos en medio del análisis y esperamos que en el verano próximo ya esté finalizado la parte del análisis Ujú. y de ahí poder decidir qué viene después, ¿no? Qué acciones se pueden tomar para mejorar la situación del fútbol participativo en base al conocimiento que hemos conseguido al realizar este análisis global. Entiendo que parte del proyecto, como bien tú mencionas, es analizar la estructura del fútbol base y comprender cómo los países están desarrollando este talento y fomentan la participación. Eh, Entiendo que tu foco regional, digámoslo así, es Asia y Oceanía. ¿Con qué te topaste? Va a terminar esta etapa, como tú dices, del análisis, igual a grandes rasgos, ¿con qué te topaste y qué conclusiones más o menos se pueden sacar de todo este gran análisis que han venido trabajando? Bueno, todavía estamos descubriendo muchísimo. Como te cuento, estamos en la parte todavía de la captura de datos, haciendo entrevistas a las federaciones. Estamos vinculando también partes interesadas fuera de las federaciones, ¿no? Sabemos que en muchos países la federación sí que tiene gran relevancia en el fútbol participativo, pero también hay otras partes involucradas, ¿no? En Asia, el gobierno, empresas privadas, diferentes grupos de personas que se dedican también a organizar competiciones, a organizar diferentes actividades futbolísticas. Entonces, estamos tratando todavía de capturar datos de ellos también. Ujú. Y bueno, como tú bien dices, yo estoy enfocada en este continente tan grande. Me enfoco concretamente en el sudeste asiático, en Asia del Sur y en Asia del Este, es decir, todo menos la parte del Medio Oriente y la parte de los países ex soviéticos. Ya. Me he Ujú. dado cuenta que hay muchas cosas muy interesantes. Primero que nada, hay grandes diferencias regionales. Países como Japón, como Corea, están muy desarrollados en el ámbito del fútbol, tanto élite como participativo. El fútbol escolar ahí es muy, muy, muy fuerte. Sabemos que grandes figuras del fútbol mundial, ¿no? Han salido de escuelas en Corea, en Japón. Entonces, ellos están muy organizados y tienen una tradición allí de hacerlo bien por algún tiempo. Aparte, tienen un liderazgo que generalmente tiene buenas bases técnicas. En las federaciones, tú sabes, hay veces que hay personas que vienen más del área política, de la gestión administrativa, tomando decisiones de campo Mm. y en muchos momentos eso no resulta ideal. En estas dos federaciones que te comento, en Japón y en Corea, ellos generalmente han tenido personas con capacidad de decisión que tienen conocimientos técnicos. Entonces eso ha ayudado, aparte la sociedad, la organización del país, los recursos económicos, les ha ayudado. Hay otras zonas que todavía están en vías de desarrollar su fútbol participativo y su fútbol élite, ¿no? Como algunos países en el sudeste asiático, donde el fútbol es muy, muy, muy conocido como deporte de masas, tanto a nivel de seguimiento de sus equipos como participación, pero a veces no hay el mismo nivel de organización. Entonces, eso significa que están en un nivel muy inferior a otras zonas de Asia. Ujú. Y también lo que ha pasado es que, a diferencia de lo que sucede en Europa, no hay tanto una tradición del fútbol participativo organizado por voluntarios, por la federación, por federaciones regionales. Eh, Sino que es bastante independiente, ¿no? Si es que tú quieres que tu hijo juegue al fútbol, a lo mejor le inscribes en una academia, si tiene los recursos, una academia de un club internacional que está allí Ujú. más que todo con propósitos de marketing, o juega en la escuela, pero no es nada como muy organizado, o también si realmente tú consideras que quieres que juegue en una liga muy, muy organizada, hay proveedores privados. Entonces es un mundo que tiene como muchos diferentes submundos, ¿no? El fútbol participativo.
Y claro, las federaciones en algunos de estos países no priorizan mucho el fútbol participativo, ¿no? Cuando ellos hablan de desarrollar el deporte, ellos se enfocan en la parte élite, en la parte de las competiciones internacionales, tal vez Mundial Sub-17 o torneos regionales Sub-20 y después absoluta. Entonces hay un vacío un poco en el conocimiento respecto al fútbol participativo y su importancia, y también en el aspecto como técnico, ¿no? Cómo organizar una competición escolar muy bien producida, cómo crear un sistema de licencias de entrenadores que no esté enfocado al fútbol profesional ni élite, sino que simplemente dé buenas bases y capacitación a la gente que está trabajando, digamos, con niños de 10 años en todas las regiones de Vietnam o de Tailandia. Entonces hay muchas diferencias regionales. Mencionas que se trabaja mucho con las federaciones. ¿Y cómo, no sé si ustedes también trabajan directamente también con los clubes, por ejemplo, o eso ya pertenece a las federaciones? Porque a la final los clubes pertenecen a las federaciones y demás. ¿También tienen comunicación o hacen seguimiento de cómo trabajan también los clubes, o es directamente con las federaciones y las federaciones se encargan de trabajarlo con los clubes? En general, nuestro principal como socio en los análisis y en todos los proyectos que hacemos son las federaciones de fútbol de cada país, pero en ciertos análisis, claro que intentamos recopilar datos de clubes. En el análisis que realizamos del fútbol de alto rendimiento, las federaciones debían referirnos a 10 clubes o academias en su país que estén trabajando para desarrollar al máximo talento, y esos clubes, si ellos accedían a participar, fueron parte de los datos que se recopilaron. En este nuevo proyecto también lo estamos haciendo a través de diferentes conversaciones con la federación, tratamos de identificar las partes involucradas. Hay países en que los clubes sí son muy relevantes en el fútbol participativo, hay países en que los clubes se enfocan mucho más en otras cosas y el fútbol participativo cae en las escuelas o el gobierno. Entonces, para responder la pregunta concretamente respecto a este análisis, en muchos países sí estamos en contacto directo con clubes a través de referencia de la federación. En otros no, pero yo diría que en la mayoría hay una participación importante de los clubes. Nos mencionabas las zonas donde tú le estás poniendo el foco, eran mayormente en Asia, y también algo de Oceanía. Se viene de un mundial femenino hace un pocos meses en esta región, donde vimos romper muchos récords, donde vimos mucha participación, sobre todo mundial en cuanto a la observación de los partidos y demás. ¿Qué impacto tiene organizar un evento de esta escala? ¿Y cómo es de esta etapa post-mundial? Que imagino es muy positivo, evidentemente, pero el impacto, ¿cómo es este impacto de realizar el mayor evento de fútbol y que haya coincidido justo en esta región? Claro que sí. Bueno, como tú bien mencionas, organizar un evento mundial y de tanta relevancia como el mundial sí te deja una marca importante. Yo creo que los efectos a largo plazo los seguiremos viendo en Australia y Nueva Zelanda. Como dices, han pasado pocos meses, así que es un poco difícil juzgar, pero yo creo que todo lo que sucedió en el mundial es evidencia del gran crecimiento del fútbol femenino que existe en muchísimos países, por no decir en casi todo el mundo. Australia es un caso muy interesante porque es un país en el que hay otros deportes que son más populares que el fútbol, esa es la realidad, y yo creo que seguirá siendo la realidad por muchísimos años, pero en el ámbito del deporte femenino, el fútbol es muy potente, es muy respetado, tiene mucho seguimiento. Las Matildas, que son la selección australiana, tienen una afición muy leal que les ha acompañado por muchos años y que, como vimos en el partido, en todos sus partidos, pero en el partido que salieron contra Inglaterra, no le pide favor a la afición de ninguna selección masculina.
Y claro que seguramente esos mismos hinchas apoyarán a la selección masculina de Australia, pero yo no creo que en este momento quizás con la misma pasión, ¿no? Entonces es un caso muy interesante esta región. Asia, perdón, Oceanía en este momento en cuanto a competiciones y confederación y esto, excluye a Australia, ¿no? Porque Australia se clasifica a los mundiales y todo a través de la parte de Asia, ¿no? La Confederación Asiática, porque están en un nivel de desarrollo muy superior que sus vecinos. Pero yo creo que en los países de Oceanía, en Nueva Zelanda, en otros como en las islas Fiji, como en las islas de Solomon, con las que yo trabajo directamente, se va a ver también que poco a poco ese mundial va a dejar su huella, ¿no? En la parte de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, ya estamos viendo los efectos, ¿no? La selección de Colombia con sus estrellas, que ya están muchas jugando aquí En el en primer, España, en el en primer Europa. nivel, en Alemania, Sí, claro. Ujú. entonces es grande el legado que puede dejar un evento así, pero claro, no nos podemos dejar llevar por los números que se vieron durante el Mundial, ¿no? Hay que saber que esto es una cosa a largo plazo, que tiene que mantenerse la inversión, que las condiciones que las jugadoras tienen, tanto a nivel élite como participativo, tienen que mejorar en muchos países del mundo para que el deporte pueda seguir creciendo. Así que yo creo que todas las personas que quedaron impresionadas con lo que pasó en Australia y Nueva Zelanda, lo que pueden hacer es seguir pendientes de lo que pasa en el fútbol femenino y seguir consumiendo, ¿no? Ese deporte, porque el fútbol femenino continúa, no solo cada 4 años. No, absolutamente. Al analizar la estructura del fútbol base en diferentes regiones, se pueden implementar mejores políticas que permitan que niños, niñas se involucren en el deporte. Puntualmente, ¿qué políticas? ¿Cómo fomentar esta participación para que un niño o una niña de 5 o 6 años y ojalá desde esas edades muy tempranas empiecen a participar? ¿Cómo hacerlo? Una buenísima pregunta que esperamos poder responder cuando esté finalizado el análisis con algunas recomendaciones muy concretas. Por ahora lo que yo te puedo contar es que yo creo que hay varios componentes que hay que como involucrar en el desarrollo del fútbol participativo. Uno importante es la parte de el primer punto de contacto, ¿no? Atraer a los niños y niñas en los países en los que quizás no se imaginan que van a jugar al fútbol, ¿no? En Latinoamérica, en Europa, está muy presente en tu día a día el fútbol, así que tú sabes que tarde o temprano lo vas a jugar, ¿no? En otras regiones del mundo no es así que crear eventos, crear momentos en los que los niños puedan tener ese primer contacto con el fútbol. En el Asia se hace mucho a través de festivales, es decir, las escuelas, las federaciones tal vez organizan 5 o 6 veces al año un fin de semana en la que se hace una competición de niños y que se invita a mucha gente y que se tiene como balones y camisetas y todo como para tener ese primer contacto, ¿no? Y se hace mucha promoción. Después, yo creo que oportunidades de juego consistentes y también de entrenamiento consistentes. En mi opinión, el fútbol escolar tiene mucha importancia en ese ámbito, que las competiciones escolares sean regulares, que se haga todos los años, no solo los años en que hay presupuesto extra, no solo los años en que el profesor de educación física tiene tiempo, sino que se haga regularmente, que haya un presupuesto para eso, que haya un calendario establecido un poco en coordinación con diferentes entidades involucradas. Si tú haces un calendario de juego que choca mucho con el calendario de los clubes, a veces puede haber problemas. Entonces, planearlo mucho mejor y asegurarse que las competiciones y las oportunidades de entrenamiento estén ahí. Yo considero que también programas en las que no solo se hable del fútbol como un juego, ¿no? Como un deporte, como una vía quizás para mantenerse en buen estado físico, sino también que se hable mucho de los valores que te puede traer el fútbol en la vida, ¿no? El compañerismo,
la solidaridad, todo lo Disciplina. bueno que el deporte, la disciplina, el autoestima, todo esto, y también utilizarlo como mecanismo de educación, ¿no? Como herramienta para promover el desarrollo en otros ámbitos, que todos sabemos que el fútbol tiene gran relevancia y mucho poder en esas zonas. Y finalmente yo creo que también es muy importante capacitar a las personas que están involucradas en el fútbol participativo. En muchos países esto se basa en voluntarios, ¿no? Son personas que no tienen remuneración, que están dedicando sus horas para entrenar a niños, organizar eventos, porque quieren hacerlo, porque eso les llena. Entonces, tener buena capacitación para voluntarios y también asegurarse que hayan cursos como de políticas de seguridad, de conocimiento técnico para entrenadores, que estén enfocadas a las personas que están en el fútbol participativo, no únicamente a las personas que aspiran a entrenar en el fútbol de élite, ¿no? El fútbol, tú comentabas al inicio que no le pertenece, entre comillas, solo a los deportistas y a los clubes de élite. Y ahí la pregunta es, el fútbol es de todos, entonces, pero ¿cómo hacerlo accesible? Yo creo que esta accesibilidad creo que es fundamental para el crecimiento como tal. Entonces, tú mencionabas que ni el 1% por lejos son las personas que se dedican al fútbol profesional. ¿Cómo hacerlo accesible? Y que sea esta como la base angular del fomento y del desarrollo. Bueno, yo creo que primero que nada tiene que haber la conciencia de la importancia del fútbol participativo. Como te digo, en muchas zonas del mundo, la impresión que me ha dado es que los organizadores del deporte, llámese federaciones o clubes o en ocasiones el gobierno mismo, lo ven como, como únicamente un canal para llegar al alto rendimiento, ¿no? Para lograr la gloria de tu selección. A todos los que crecimos como fans del fútbol, queremos ver a nuestra selección campeona del mundo, queremos ver a nuestro club campeón de todas las competiciones en las que juegue, pero darse cuenta que ese no es ni la arista más importante del deporte, ni la única, ¿no? Saber que hay muchas otras cosas que le dan valor al fútbol. También saber que para que todos esos equipos sigan siendo populares, ¿no? Para que tú sigas comprando la camiseta de tu equipo y pagando la suscripción a la página web donde ves los partidos, que tiene que seguir gustando el fútbol. Y para mucha gente eso sale de su capítulo como jugadores, ¿no? Tal vez ahora ya no juegas, pero cuando eras niño jugabas o juegas con tus amigos los viernes. Entonces, darse cuenta de la importancia de invertir en esa área. Y de ahí, como te digo, competiciones, infraestructura, ¿no? Saber que la infraestructura privada no siempre democratiza el deporte, porque no todos tienen acceso a eso. Darse cuenta que a veces con poco, con infraestructura limitada, podemos hacer cosas creativas, ¿no? Si es que tenemos buenas ideas, gente comprometida trabajando. Como te digo, a mí una cosa que me interesa muchísimo, tanto en el fútbol de élite como en el fútbol participativo, es poder capacitar a las personas que están involucradas, ¿no? Porque hay muchísimas personas en el fútbol que tienen las mejores intenciones, que tienen buenísimas ideas, que son brillantes, pero a veces no han tenido la oportunidad de capacitarse en áreas que son cruciales para desarrollar el deporte. Entonces yo creo que competiciones, infraestructura, ayudar a que las personas involucradas puedan capacitarse y también a veces dejar un poco de lado los intereses políticos, ¿no? Muchas veces hay un presupuesto para algo y las partes involucradas no se ponen de acuerdo y al final no se logra progresar mucho. Entonces, eso es muy fácil decirlo, pero viene de tener estrategias a largo plazo, clubes, federaciones, y que el fútbol participativo tenga una parte en esa estrategia. No vamos a decirle a las federaciones, mira, olvídate de la selección y enfócate solo en el fútbol escolar. No, para nada. Pero que tenga una importancia
y que esa importancia no sea simplemente para la foto, ¿no? Para las relaciones públicas, para que se diga, sí, nosotros invertimos en esto, sino que haya un compromiso real. Entonces, esos yo creo que son pasos que tenemos que poco a poco dar. Y pasa muchísimo lo que comentas, mucha diplomacia, mucho marketing. Y una pregunta más a modo para conocer tu opinión. ¿Cuál es el futuro del fútbol bajo todos estos conceptos que vamos charlando? ¿Hacia dónde crees que va? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo sostenible? Se habla mucho de la participación, recreación. ¿Hacia allá va? Tú que vienes trabajando ya muchos años en proyectos y demás, por ahí va mi pregunta. ¿Hacia dónde va el futuro del fútbol? Bueno, cuando hablamos del futuro del fútbol, ¿tú a qué concretamente te refieres? ¿Al fútbol que estamos acostumbrados a ver en la televisión, al fútbol de élite o al fútbol total, ¿no? El fútbol tanto de élite como participativo. Ambos, sí, sí, ambos. Creo que el élite, obviamente, cada vez es más exigente, más competitivo, mueve muchísimos recursos y esa ha sido un poco la tendencia en los últimos años. Y también por la otra parte, ¿hacia dónde crees que va? Lo que conversábamos sobre la parte recreativa, participativa del fútbol. ¿Hacia dónde va? Bueno, yo creo que algo que tenemos que considerar tanto en el fútbol de élite y en el fútbol que todos seguimos como aficionados, ¿no? Que yo lo llamaría más como un producto de consumo, ¿no? Porque yo no tengo parte relevante en mi equipo, Ujú. pero yo lo sigo y estoy pendiente todos los días. Entonces, yo creo que hay cosas que tienen en común que van a influir cómo se desarrollan ambos ámbitos. Uno de ellos es que cada vez hay más cosas que tenemos disponibles todas las personas, niños y adultos, para llenar nuestro tiempo, ¿no? Cuando éramos pequeños, tal vez después del colegio, jugábamos algún deporte, fútbol o alguna otra cosa, porque la opción era eso o quedarse en la casa viendo Mm, televisión y ya, o claro. leyendo un libro. Pero ahora hay muchas opciones, ¿no? Hay millones de aplicaciones, los niños tienen celulares, hay diferentes juegos online, hay entretenimiento de muchos tipos. Entonces, tanto el fútbol de consumo, ver de jugar a Liverpool en la Premier League o al Real Madrid en la Liga, como salir a patear el balón con tu equipo en el barrio, están compitiendo con muchísimas otras cosas. No es que esa es tu única opción. Entonces, eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que hacer el fútbol más relevante, más accesible, más entretenido, para que siga capturando a los jóvenes, ¿no? Porque hemos visto en otros deportes, concretamente se habla mucho en Estados Unidos del béisbol, ¿no? Ujú. Los aficionados del béisbol hace 10 años eran gente de 50 años, ese era el como aficionado promedio. Hoy son gente de 60 años. Entonces, esas mismas personas que seguían el deporte hace 10 años, lo siguen ahora y no han logrado capturar tanto la atención de los De jóvenes, jóvenes, claro. tanto en participación como en consumo. Entonces, si es que no queremos que eso pase en otros deportes, concretamente en el fútbol, yo creo que es importante seguir manteniéndonos relevantes, ¿no? Seguir haciendo al deporte accesible, interesante, asegurarnos que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de jugar, tengan la oportunidad de saber que el fútbol no solo es quizá ver a su selección o seguir el Mundial o la Premier League, sino también es todo lo que les puede aportar en su vida. Entonces, eso yo creo que es importante para que el futuro del fútbol sea positivo, ¿no? Yo creo que el fútbol seguirá siendo por muchos años el deporte número uno en el mundo, ¿no? El deporte rey, el más popular, pero tampoco podemos decir, bueno, la gente Claro. va a seguir fiel al fútbol, porque la gente cambia, las generaciones cambian, como te digo, eh, las cosas que tenemos para llenar nuestro tiempo cambian. Entonces hay que darse cuenta de todo eso y saber que el deporte también tiene que evolucionar. Yo creo que en las reglas a veces se trata de evolucionar para no quedarse, para Claro, no quedarse. de adaptarse a lo que hay. Ajá. Claro, se habla mucho de cómo el VAR y la nueva tecnología han influenciado en el juego,
se prueban cosas nuevas en ciertas competiciones. Entonces, yo creo que simplemente tratar de darse cuenta que no puedes quedarte obsoleto, ¿no? No puedes decir, todos estos años ya hemos sido el deporte número uno y por eso seguiremos siendo. Eh, Buenísimo, Karina. Vamos un poquito atrás al tiempo y tú arrancas en la FIFA, si no me equivoco, en febrero del 2020 en el análisis de datos con un equipo de alto rendimiento de la FIFA hasta el 2021. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Cuéntanos igual un poquito qué labores, qué funciones cumpliste y ahora, claro, ya ha pasado un tiempo, pero ¿con qué te quedas de toda esa experiencia con FIFA? Claro que sí. Bueno, sí, yo arranqué justamente con la pandemia en marzo de 2020. En esa época yo estaba estudiando, estaba haciendo un MBA en Football Industries en la Universidad de Liverpool y a raíz de, bueno, de mis estudios ahí, mientras completaba las clases y esto, fue que me vinculé a FIFA. En ese momento, FIFA buscaba consultores para este proyecto muy grande que hizo el equipo de alto rendimiento. Éramos más o menos 30 personas que nos colocaron en equipos de dos, un expert y un manager. Entonces, el expert era el experto que lideraba el análisis, era la persona con quizá mayor trayectoria y que iba a dar como las recomendaciones para cada país en base a los datos que obteníamos. Y un manager que era la persona que obviamente acompañaba al experto, ayudaba en la captura de datos, en toda la parte logística, en procesar todo lo que estábamos obteniendo de cada federación, discutir diferentes propuestas para mejorar. Uh -huh. Y en ese momento yo trabajé con 13 países, no teníamos un contexto regional, sino que cada equipo, éramos 15 equipos y cada equipo tenía sus países asignados. En ese momento a mí me asignaron países de Latinoamérica, el Caribe, Oceanía, uno en Asia y uno en Europa y uno en África. Entonces era muy, muy, muy variado, súper interesante porque, claro, aprendías del deporte y de la cultura en países que yo, bueno, tenía muy poco conocimiento, ¿no? Antes de empezar este análisis. La idea de este análisis era conocer más sobre las estructuras de desarrollo de talento. Este proyecto, que lo llamábamos el Global Ecosystem Analysis, surgió de la vinculación de Arsène Wenger a FIFA. Él es nuestro líder, él es el jefe de la división en la que estoy ahora, él y bueno, y Steven Martens, que es el director técnico. Y bueno, Arsène, que es un hombre que durante su carrera como entrenador priorizó mucho el desarrollo juvenil. Él siempre le gustó trabajar con jugadores jóvenes, él siempre le gustó enfocarse en su crecimiento, en su desarrollo, y él quería conocer, obviamente, y sabía la importancia de conocer mucho más acerca de las estructuras de desarrollo y de identificación de talento en el mundo. Entonces, en este proyecto tuvimos que lidiar con la pandemia, lo empezamos, como digo, en marzo del 2020. La idea era viajar a los países, hacer un análisis a distancia, ¿no? Con captura de datos de forma digital, con entrevistas online, pero acabarlo con visitas a los países para realizar entrevistas más a profundidad. Eso no se pudo realizar, obviamente, porque nadie podía viajar en esa época. Así que sí, fue un proyecto demandante que tuvo sus altos y sus bajos, se tardó quizás más tiempo de lo que pensábamos, lo terminamos más o menos al final, un poquito antes del final del 2021. Se pudo publicar un reporte global que contaba un poco las diferencias regionales, como los hallazgos y conclusiones que logramos tener en cada zona del mundo. Y esto es público, esto yo creo que es un reporte bastante interesante para la gente que trabajamos en el fútbol. Y aparte de eso, cada país recibió un reporte individual. Cada federación que participó recibió su reporte individual con recomendaciones específicas que cubrían varias áreas, ¿no?
entrenadores, infraestructura, competiciones, identificación y desarrollo de talento, selecciones nacionales, juveniles y absolutas. Entonces, cada país tuvo como un espejo un poco de lo que nosotros pudimos captar de su situación en el área de desarrollo de talento y también recomendaciones de los expertos asignados. Y a partir de eso, de este gran trabajo de análisis, surge un proyecto, un programa muy grande de FIFA que se llama el Talent Development Scheme. Y en este programa se busca dar apoyo a esos países que participaron en el análisis, ¿no? Los que están listos para comprometerse a un programa de largo plazo de desarrollo de talento, que quieren tener una persona asignada, que quieren tener una estrategia con métricas muy exactas, muy determinadas. Pueden participar en este programa, reciben fondos de FIFA y reciben también un experto asignado, ¿no? Que muchos son aquellos que hicieron el análisis. También hemos tenido expertos nuevos de muchísima trayectoria que se han unido a este equipo para ayudar a las federaciones un poco a mejorar, ¿no? Porque la idea del análisis no es quedarse en eso, en conocer más sobre lo que sucede, sino en conocer más para poder identificar en qué áreas se puede optimizar la situación. Entonces, el Talent Development Scheme yo creo que es un proyecto maravilloso porque da fondos y da conocimiento y da capacitación y da recursos directamente en la parte técnica, ¿no? Es esos fondos que las federaciones reciben, saben que los tienen que usar para desarrollar los mecanismos de, no sé, selección de talento y no para gasto corriente o para otras cosas que pudieran usar otros fondos, ¿no? Entonces, de lo que concluimos de ese análisis, lo dejamos con el equipo que está implementándolo, el equipo de alto rendimiento. Y a partir de eso yo me vinculé ya a tiempo completo a otro equipo que estamos realizando un análisis parecido, partiendo de las experiencias que tuvimos en ese de alto rendimiento en el fútbol participativo. Y yo creo que aprendimos muchísimo en la parte como de manejo de proyecto, en la parte de herramientas disponibles para los analistas. El proyecto de alto rendimiento fue algo que nunca antes se había hecho. Entonces yo creo que en el que estamos haciendo ahora pudimos optimizar muchos procesos, ¿no? Por eso ahora creo que vamos a tener una experiencia incluso mejor en la parte de la captura de datos y todo esto. Utilizaste una palabra clave, que se hizo público. Y por ahí iba justo mi siguiente pregunta, porque la FIFA sé que viene trabajando mucho en esto de tratar de democratizar la información. Y en el Mundial de Qatar, por ejemplo, se habló mucho de que fue el Mundial de los datos en todo sentido, y todo se hizo público, tanto en las páginas web, había como descargarse los informes de partidos y demás. En el Mundial Femenino pasó lo mismo. En la página de FIFA Training incluso ya se puede aprender con definiciones exactas de cada métrica, que creo yo faltaba mucho, y ojalá se hubiese podido hacer desde hace muchos años, porque creo que FIFA, como este ente global, es quien tiene que determinar esto. ¿Cómo va este proceso de democratizar y hacerlo público para que a cualquier tipo de persona se pueda descargar un informe como el que tú me dices, con meses o quizás años de trabajo? ¿Cómo va este proceso de ir democratizando? Yo creo que es crucial. Yo estoy muy de acuerdo contigo en que todo esto tiene que ser público. Yo creo que FIFA ha tenido una transformación muy grande en los últimos años y, como te comento, desde que se vinculó a Arseni, se creó un poco esta división de forma optimizada, Global Football Development. Se ha promovido muchísimo eso, el tema de hacer públicos todos estos reportes. También hay otras divisiones que están trabajando muy bien en eso. Yo creo que toda la parte de las transferencias y esto que se publica en el reporte cada año es muy interesante y es muy importante, ¿no? Que toda la gente tenga acceso a eso. Como tú bien mencionas, los reportes de los partidos fueron súper interesantes y eso sale de un equipo que estuvo ahí con oficinas en Doha, analizando como
en directo todos los partidos. Se está realmente invirtiendo mucho en todo eso, en poder proveer de estos datos a todas las personas que estén interesadas de manera gratuita. Y también tú mencionas el FIFA Training Center. Ese es un proyecto, yo creo que increíble en el área educacional, porque si tú te metes allí en inglés, en español, en varios idiomas, tú puedes encontrar sesiones de entrenamiento, puedes encontrar videos con entrevistas que te dan conocimientos tácticos que vienen de entrenadores muy, muy relevantes. Puedes buscar, si tú eres entrenador de un equipo sub-13 de niñas, tú puedes buscar entre ejercicios de tecnificación que se puedan acoplar a tu equipo. Igualmente puedes buscar cosas más relacionadas con, no sé, la cohesión de equipo, ¿no? La parte más de la psicología, incluso de otros temas, ¿no? Menos tácticos y técnicos. Entonces, eso yo creo que da muchísimas oportunidades a los entrenadores. Obviamente no todo puede ser autoenseñanza, ¿no? Si es que tú nunca has estado en un campo, te puedes leer toda la página, no vas a poder ser un gran entrenador. Se necesitan bases también. Hay Claro. muchísimos recursos, hay muchísimos, muchísimos recursos. Y yo creo que es importante que esto se haga más público, ¿no? Porque yo creo que gente que trabaja en el deporte o gente que siempre está como en las redes y tratando de estar al día de todo, conoce sobre estos recursos, pero mucha gente no la conoce. Entonces, para nosotros siempre es un gran orgullo y un placer cuando alguien fuera del equipo, fuera de una federación, lo menciona, ¿no? Porque ese es el objetivo, que llegue a muchísimos ojos. Y justo comentabas del tema de las transferencias y hace más o menos 2 semanas me descargué todo el informe de transferencias a nivel mundial del fútbol femenino, por ejemplo. Entonces, y estuvo muy completo y súper interesante. Vamos un poquito más atrás para ir cerrando. Tú eres periodista de profesión y quería preguntarte cómo fue esta transición del mundo de las comunicaciones. Un poco de contexto: tú trabajaste en el equipo de comunicación de la MLS para promocionar la liga, sus eventos. ¿Cómo fue esta transición del mundo de las comunicaciones a lo que estás ahora trabajando con los proyectos en FIFA? Claro, bueno, es bastante interesante. Yo diría una trayectoria no muy convencional la que he tenido en el deporte, pero bueno, yo creo que si tú te pones a analizar la carrera de mucha gente, han habido muchas trayectorias no convencionales. Sí, yo estudié periodismo en la carrera universitaria. Fui muy feliz como periodista estudiantil. Esos 4 años los disfruté muchísimo. Escribí para periódicos, entrevisté a mucha gente. Eh, Tomé fotos de muchos eventos y fui editora de un periódico en mi universidad, pero muy pronto, después de graduarme, me di cuenta que el periodismo no era lo que quería hacer para toda la vida. Tuve una época muy corta, 6 meses, ejerciendo como periodista de periódicos y me di cuenta que eso tal vez no era para mí, pero se hace una transición muy eh, yo diría bastante fácil del periodismo a las relaciones públicas, ¿no? Y a la comunicación corporativa. Entonces, cuando era muy joven, a los, sí, 21, 22 años, empecé en la MLS y empecé en ese equipo de comunicación internacional, que fue una experiencia muy buena porque la liga no estaba donde está ahora, pero ya había tenido un gran crecimiento, ya había mucho interés y era una gran prioridad para ellos los fans hispanohablantes, ¿no? Tanto dentro de Estados Unidos como fuera. Estaba David Villa en la liga, entonces fue una época de mucho aprendizaje. También trabajamos directamente con la selección mexicana, que como tú sabes en Estados Unidos es increíblemente popular, quizá el equipo de fútbol más popular del país. Ahora el Inter Miami quizás, pero antes la Obvio. selección mexicana. Así que eso fue una etapa de mucho aprendizaje y a mí siempre me encantó el fútbol y los deportes, así que para mí era una suerte estar trabajando en esa industria. Pero después me mudé a Boston y era donde quería estar en ese momento de mi vida, pero ahí no me pude vincular a ninguna empresa vinculada al deporte. Entonces allí trabajé en marketing, en comunicación corporativa, en relaciones públicas, en eventos,
en diferentes industrias, ¿no? En Boston hay muchos startups de tecnología, hay muchas empresas interesantes. Estuve allí 4 años y medio trabajando en diferentes industrias y la verdad aprendí muchas cosas. Tuve mis primeros trabajos como serios después de la MLS, pero también sabía que no quería hacer eso para toda mi vida, ¿no? Yo sabía que quería volver a la industria del deporte y fue por eso que decidí irme a estudiar en Liverpool. Quería un cambio, quería vivir en Europa, quería conocer cosas nuevas, sabía que quería hacer una maestría. Entonces decidí empezar este programa de Football Industries y ahí tú aprendes muchas cosas relacionadas a la industria, más que todo la parte de el negocio, ¿no? El manejo de una entidad deportiva, las finanzas, la parte del marketing, los diferentes actores, ¿no? Como las televisoras, los diferentes proyectos como para, como lo que tú haces, ¿no? Análisis de datos y dar soporte a los representantes de los jugadores. Entonces hay como un enfoque muy global y yo aprendí muchísimo y también conocí a mucha gente interesante y creo que cuando estaba estudiando en Liverpool, no sabía concretamente que quería trabajar en una entidad como FIFA o trabajar en proyectos exclusivamente de desarrollo del fútbol o élite o participativo, sino que yo estaba enfocada en conocer más de las oportunidades que habían en la industria. Y, y yo siempre cuando era pequeña y cuando decía, bueno, me doy cuenta del poder que tiene el fútbol, ¿no? Yo no jugaba al fútbol, pero siempre fui muy, muy fan desde muy pequeña. Yo decía, esto tiene como muchísimo poder para tener un gran impacto en la vida de la gente. Y en ese momento yo era, y soy hasta el día de hoy, la más fan de la selección ecuatoriana, ¿no? Y yo siempre veía a nuestros jugadores ir a otras ligas porque eran muy buenos. Y en esa época, cuando yo era pequeña, a veces no les iba muy bien, ¿no? Estaban 1 año, 2 años, volvían, se veía que estaban como sufriendo un poco, no como ahora. Y yo decía, algo hay que hacer para cambiarlo, ¿no? Entonces, mi idea era entrar en el fútbol para tratar de mejorar la vida, las condiciones, las transiciones de los jugadores de élite latinoamericanos en las mejores ligas del mundo. Yo creo que ahora estamos en un mucho mejor momento, todavía hay mucho que hacer, todavía creo que voy a poder al menos aportar un poquito a que esas situaciones mejoren, pero me siento muy afortunada de poder trabajar con equipos de personas que se enfocan en mejorar las condiciones del fútbol de todos, tanto los que están en el selecto y único mundo del fútbol de élite, como las personas que simplemente tienen una pasión por el juego o simplemente se están beneficiando de todo lo bueno que te puede aportar el fútbol a cualquier nivel. Eh, y una última para conocerte, más que nada tu opinión. La MLS te vende una experiencia, no te vende un partido de fútbol, y mucho más ahora con la llegada de Messi y cómo ha venido trayendo algunas figuras mundiales. ¿Crees que en Sudamérica se puede llegar a ese nivel? Y acá la pregunta más es, ¿de qué depende más? ¿De un aspecto cultural o de infraestructura también? Porque se necesita infraestructura, recursos, o de ambas. ¿Cómo le ves? ¿Crees que se puede llegar a ese nivel de experiencia que se ve en Estados Unidos, por ejemplo, acá en Sudamérica? Bueno, yo creo que en la MLS quieren hacer bien las dos cosas. Ya hacen muy bien la parte del espectáculo. Eso no lo puede negar nadie. Quieren, yo creo que también hacer bien la parte del desarrollo del talento. Yo creo que también quieren que sus academias funcionen bien, que sus jugadores jóvenes puedan tener oportunidades de desarrollarse. Obviamente hay ciertas limitaciones como ciertos mecanismos de captura de jugadores que limitan lo que pueden hacer ciertos clubes. Además de todo, es un país geográficamente muy grande, entonces a veces eso te dificulta tener una competición, por ejemplo, juvenil, en que tú enfrentes al mejor talento de varias zonas, ¿no? Entonces tienen sus retos, pero yo creo que ellos están trabajando porque ambas cosas se desarrollen, no solo la parte del espectáculo. Pero
pero sí tiene gran valor lo que ellos hacen en la parte del entretenimiento, ¿no? Como tú dices, incluso cuando el partido no es el nivel de juego que tú verías en una liga europea, por ejemplo, aún así es un buen día. Como aficionado, como espectador, tú lo disfrutas mucho. Y muchas veces también en la parte del streaming, ¿no? En el broadcasting, también hacen cosas innovadoras que le aportan al aficionado, ¿no? Ellos fueron la primera liga en ponerles micrófonos a los árbitros. Eh, entonces, ese tipo de cosas yo creo que hacen que otras personas y otras ligas, otras industrias incluso, lo respeten, ¿no? Por su nivel de innovación. Yo creo que en cuanto a tomar ese modelo y aplicarlo en otras sociedades, por ejemplo en Latinoamérica, yo creo que hay ciertos componentes que sí se pueden aplicar, de los que se pueden aprender. Hay otros que, como tú dices, es bastante cultural, ¿no? La sociedad norteamericana en general vive para el entretenimiento y muchos de ellos están acostumbrados a pagar bastante por el entretenimiento deportivo, ¿no? Tú sabrás el costo de una entrada al fútbol americano o a ver la NBA. Entonces, la gente cuando va a un evento de este tipo, un evento deportivo profesional, espera mucho del espectáculo, de la experiencia, espera que el estadio tenga ciertas condiciones, que la comida, que el entretenimiento sea de cierto nivel. Y también obviamente sabe que va a tener que pagar quizá algo más de lo que pagaría por ir al cine, ¿no? Entonces, yo creo que culturalmente muchas sociedades no tienen esa misma expectativa y también no valoran ese tipo de cosas. Tú sabes, incluso en Europa con un gran nivel de juego en ciertas ligas, los aficionados no estarían muy contentos de que tú pongas un show en la mitad del primero y el segundo tiempo, ¿no? Hay gente como más conservadora en esas áreas. Pero algo que sí yo creo que nos podemos beneficiar todos, jugadores, aficionados, gente vinculada a las industrias deportivas, es ciertas mejoras, ¿no? Las mejoras en la infraestructura deportiva, los estadios, la accesibilidad, obviamente los clubes, las federaciones, dependen mucho de lo que la gente quiere invertir, ¿no? De cuántas entradas puedan vender, de cuántas camisetas puedan vender, de cuántas personas se suscriban al broadcasting, ¿no? Entonces, si es que nosotros no invertimos en crear como un ambiente ameno, un estadio bueno, unas condiciones decentes, la gente puede dejar de ir. Y si es que no nos llegamos a poner de acuerdo en el calendario de juego o en cosas así, eh, la gente puede dejar de ir y ahí obviamente entra menos dinero, se invierte en menos proyectos, se contrata jugadores de un nivel diferente. Entonces ahí vienen tal vez problemas a largo plazo. Entonces yo creo que ciertas cosas se pueden aprender muchísimo, muchísimo de la MLS. Sé que estabas sacando tu licencia para entrenadora UEFA, pero que no tenías como todavía el interés mucho de dirigir. ¿Cómo va esa parte? Sí, 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 así es. Ya terminé los cursos. Así que sí, podría dirigir a un equipo, me parece que hasta nivel juvenil en España, de una categoría baja, obviamente. Yo no veo entrenar a un equipo ni participativo, mucho menos de élite, en mi futuro cercano. Obviamente nunca hay que decir nunca, Claro, pero quién yo sabe. lo hice por tener más conocimiento, ¿no? Estos cursos, sobre todo yo creo que el que hice aquí en España, tenía profesores súper interesantes, tenía módulos de diferentes áreas, obviamente aprendes mucho de la parte táctica, de la parte técnica, pero también discutíamos de la psicología deportiva, la nutrición deportiva, dos temas que a mí me interesan muchísimo. Hablábamos también de liderazgo, de gestionar un vestuario, de diferencias culturales que tú te puedes encontrar entre tus jugadores, reglas del juego, que es muy difícil. Gente que trabaja en el fútbol profesional no conocemos, al parecer, las reglas del juego tan a detalle como deberíamos. Así que sí, es un curso súper interesante. Yo lo hice, creo que porque yo trabajo con muchos entrenadores,
Mm. que están ahora en otros cargos, como consultores, como expertos técnicos, en diferentes roles. Y yo quería obviamente poderles apoyar más en sus trabajos, entender más los conceptos que ellos compartían, entender un poco más de su realidad. Obviamente algunas de estas personas han dirigido selecciones nacionales. Yo con hacer un curso no voy a estar nunca en su nivel de conocimiento, pero sí poder tener un entendimiento básico de muchos conceptos. Y creo que sí lo logré y fueron casi 2 años de estudiar eso en mi tiempo libre. Así que sí fue un sacrificio, pero yo creo que hay que seguir en eso, ¿no? Siempre aprendiendo cosas nuevas. Buenísimo, Karina. Y estamos cerrando siempre nuestras entrevistas con un clásico ping-pong. Pregunta-respuesta para que tú nos digas lo primero que se te venga a la mente. Si yo te pregunto por un libro, Hmm. Todo se puede entrenar de tío Tony Nadal. si te pregunto por una película o una serie, Hmm. Ratas, ratones y rateros de Sebastián Cordero. si te pregunto por un equipo El Liverpool Football Club. y un equipo referente, creía que podría ser el mismo Liverpool, pero algún equipo referente que tú siempre lo estés viendo, te gustan las cosas que hacen a nivel organizacional, de infraestructura y demás, ¿algún equipo? Bueno, te diría la academia de Right to Dream Academy, que es una academia de desarrollo de talento en Ghana, y su equipo aliado que se llama FC Noishenland en la primera división del fútbol danés. Y un plus del Independiente del Valle. Perfecto. Si te pregunto por un estadio. Anfield. Perfecto. Si te pregunto por algún momento deportivo que tengas muy, muy guardado. El gol del Flaco Caviedes en el Mundial de Alemania del 2006. Ya. ¿Y por qué ese gol? Un poco de contexto, Ecuador gana 3-0. Es el gol a Costa Rica, si no me equivoco. Así Eh, es. Se pone la máscara de Spider-Man. Ujú. Así es, así es. Bueno, yo creo que yo guardo muchos gratos recuerdos sobre él, porque él fue por muchos años mi jugador favorito. Y obviamente cuando clasificamos al primer mundial, yo era muy pequeñña, claro que recuerdo ver el partido y todo, pero los recuerdos que tengo son diferentes, ¿no? Ujú. Cuando pasó el gol de él en Alemania contra Costa Rica, obviamente yo ya era adolescente, mi afición por el fútbol se había desarrollado muchísimo, y yo creo que cuando marcó ese gol, obviamente ya era una victoria asegurada para Ecuador, y ese fue nuestro mejor resultado en la historia de los mundiales, ¿no? Ujú. Llegamos a la Octavos. siguiente fase, octavos de final. Entonces eso yo creo que fue un gran momento en mi vida deportiva y de fan del fútbol. Yo crecí apoyando a la Liga de Quito, obviamente ese fue mi primer equipo como de niña, Ujú. pero también la selección. Yo cuando jugaba la selección, como yo creo que muchos ecuatorianos, toda esa semana, tal vez todo ese mes, nada más importaba, ¿no? La prioridad era esa. Y una última, ¿tienes alguna cábala, alguna tradición? Sé que eres muy hincha de la selección, entonces, ¿tienes alguna cábala, alguna tradición que tú dices, ojalá funcione con la tricolor o no? ¿O no eres de cábalas y tradiciones? Bueno, no sé si se puede considerar una cábala, pero cada vez que juega Ecuador, sobre todo cuando juega a una hora normal, eh, no, no a las 3 de la mañana, que ahora que vivo en Europa a veces es el caso, me gusta hacer siempre lo mismo durante el día, que es en la mañana ir al supermercado, si es posible con mi papá o mi mamá, comprar cosas para preparar como picadas para ver el partido. Y disfruto muchísimo de eso, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho ir al supermercado, pensar qué puedo hacer para mis invitados, a veces invitar amigos a mi casa a ver el partido. Y sí, preparar cosas y ver como el calentamiento, si no puedo ir al estadio, Claro, ver todo lo que pasa antes del partido, toda la previa. toda la previa, pero en el momento en que empieza el partido, ahí es cuando viene el momento difícil. Yo no puedo comer mientras veo fútbol, no puedo beber mientras veo fútbol,
y tampoco me gusta que me hablen mucho así si es que está jugando Ecuador. Entonces, claro, a veces invito amigos, invito familia, cocino cosas ricas y ellos disfrutan y yo estoy como en una esquina viendo el partido. Así que esa creo que sería mi única cábala. Y claro, y la camiseta, ¿no? Buenísimo, Karina. Con eso estaríamos. No sé si quisieras cerrar con alguna cosita, y si no, pues de mi parte estaríamos ok, y agradecerte muchísimo por esta justo una hora de conversación sobre distintos temas. No, nada más de mi parte. Muchísimas gracias, Daniel, y felicitaciones por el podcast.